¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Universidad Abierta. El placer de saludarlos a todos ustedes y también a mi compañera Vale Tosel. ¿Cómo están? Hola Edu, contenta de estar junto a vos y también de estar junto a toda la audiencia una vez más en este programa que, como siempre les decimos, está producido en su totalidad por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Contanos, Edu, ¿qué tenemos para hoy? Vale, hoy vamos a hablar un poco de historia. Vamos a poner en cuestionamiento nuestros orígenes como cordobeses. Normalmente lo que nos enseñaron en el colegio es que tenemos una mezcla o una ascendencia entre los europeos, los criollos, también los pueblos originarios como los sonavirones, comechingones, etc. Claro, Edu, muchas veces cuando hablamos de nuestros orígenes nos olvidamos de una parte de la población que fueron y son muy importantes a la hora de hablar de la historia de nuestro país, la historia argentina. Nos estamos refiriendo a los africanos. Ellos fueron traídos a la fuerza desde sus tierras para trabajar como esclavos en la época colonial. Vale, en este informe vamos a ver la incidencia de las costumbres africanas en la cultura argentina. Así es, así que no les adelantamos más nada, quédense con nosotros viendo la primera parte de este informe, Raíces Ocultas. ¿Cuáles son nuestras raíces? Tradicionalmente, en nuestra educación y cultura, nos dicen dos cosas. Mi apellido es así por mis bisabuelos, que eran inmigrantes europeos. Tenemos la sangre de nuestros pueblos originarios. Esas dos referencias históricas son ciertas, pero hay una raíz que se ha borrado, la afrodescendiente. Desde África se traficó mano de obra esclava para la conformación del Estado-Nación. Luego de la campaña del desierto y la expansión del modelo agroexportador, los hombres blancos del gobierno explotaron a personas africanas siguiendo los pasos del proyecto modernizador occidental. Luego de esa etapa, el mestizaje y los asentamientos definitivos de afroamericanos hizo que el Estado comenzara un proceso de invisibilización de su raíz como parte de nuestra identidad. La esclavitud en Argentina estuvo integrada en gran parte por afrodescendientes. En la Córdoba del siglo XIX estaba integrada por una gran cantidad de personas afrodescendientes que realizaban actividades domésticas, agrícolas, artesanales. Muchos son los mitos sobre su desaparición. Lo cierto es que fueron invisibilizados por los hombres de la Argentina liberal. En este informe vamos a hablar con protagonistas, con descendientes e investigadores acerca de la temática. Nos encontramos con Cristian Primo, afrodescendiente. Cristian, contanos un poco acerca de tus orígenes. En mi caso particular, uno también investigando en cuestiones históricas da con que en el caso argentino hubo una invisibilización de la población africana, ¿sí? que era abundante, principalmente aquí en Córdoba. Y yo investigando fui a dar con que dentro de mi familia había muchos rasgos africanos, ¿sí? Y por ejemplo te lo diría a nivel cultural o a nivel artísticos. Mi abuelo, mis tíos, todos tocaban instrumentos de percusión, batería, y eso tiene que ver muchísimo con la cultura afro, ¿no? Por ahí uno piensa de dónde vienen esas cuestiones y allí es cuando uno empieza a investigar. Luego conocí a Marcos Carrizo, al licenciado Marcos Carrizo, que hizo un trabajo específico aquí en Córdoba sobre la población afrodescendiente con el libro que se llama, una tesis de licenciatura, y el libro se llama Córdoba Morena. Nos encontramos con Marcos Carrizo, licenciado en Historia y especialista en Historia Afroamericana, también autor del libro Córdoba Morena. ¿Cómo estás, Marcos? Queremos preguntarte acerca de la investigación de la afrodescendencia en Córdoba. Bueno, es un proceso que obviamente no inicié yo, sino que hay varios autores que han ido a lo largo de décadas dejando distintos trabajos. Esta escuela de historia se fundó en 1950,
Así que te imaginarás que tenemos un acervo de historiadores que han ido dejando sus trabajos. Lo que yo hice un poco fue investigar la Córdoba del siglo XIX, y lo que me interesaba era descifrar cómo se había blanqueado la población, porque según algunos censos, la población afrodescendiente en Córdoba era muy numerosa, siempre rondaba alrededor del 50%, la mitad de la población. Y después en los censos nacionales, que son de 1869 y 1895, ya no hay categorías censales étnicas, entonces es una forma de blanquear a la población. Ahí se les pone o argentinos o extranjeros. ¿Cuándo te surgió esa idea de empezar a incursionar sobre tus orígenes? ¿O desde un principio lo tenías claro? Yo creo que tiene que ver mucho con, en algún momento, digamos, de nuestras vidas, personalmente uno reflexiona y hace como una especie de toma de conciencia. Y yo, para el caso del área donde yo vivo, que es Tercero Arriba, Calamuchita, un poco dimos con que las estancias jesuitas tenían muchísima mano de obra esclava africana, y luego con la privatización en el siglo XVIII, esa población, esa mano de obra, pasó a cumplir otras labores en las zonas de estancias, etc. Y eso también explica un poco la fuerte presencia afro en la zona donde yo vivo, y ahí yo voy a dar un poco con la cuestión de mis orígenes. ¿Sí? Nos encontramos con Henri Bougla, que nos va a contar un poco acerca de su cultura y cómo es todo lo que es su historia desde Haití. Henri, contanos cómo llegaste a Córdoba. Buenas tardes, llegué a Córdoba como para estudiar y llegué desde el año 1974, porque, sobre todo por razones políticas, porque en aquel momento había una dictadura feroz, la dictadura de la familia Duvalier. Entonces no era fácil ingresar, había una sola universidad del Estado en aquel momento, no había prácticamente universidades privadas. Ahora sí se ha cambiado un poco esto. Entonces aquellos que podían salir del país y a otro lado lo hacíamos, incluso para preservar nuestra vida un poco, o porque no compartíamos, o porque para nosotros era tremendo lo que estaba sucediendo allá, no podíamos asistir, entonces venimos acá. Y yo tenía un compatriota que era compañero mío de la secundaria, que ya estaba en Argentina, que estaba en Córdoba y que estaba estudiando medicina acá. Terminó la primera parte del informe, quédate ahí que después del corte vamos a ver la invisibilización que sufrió la cultura afro a lo largo de la historia argentina. Y también el equipo de Universidad Abierta salió a las calles de nuestra ciudad para preguntarle a los cordobeses si conocen cuál es su ascendencia. Ya volvemos con más del programa.